Hola, buen día. En el video del día de hoy te mostraré cómo obtener las antiderivadas de algunas funciones sencillas, que en este caso le estoy llamando inmediatas, usando algunas fórmulas como las que tenemos en pantalla. Acá cabe hacerte la aclaración de que esto es lo mismo que obtener la antiderivada de 1 con respecto a x, y ese quién es, pues es x más la constante de integración. Recuerda que siempre es importante escribir esa constante de integración, puesto que la antiderivada no es única, sino es toda una familia de funciones que cuando tú las derivas obtienes como resultado 1. Cuando tienes una constante que antideriva respecto a una variable, bueno, el resultado es la constante por la variable más la constante de integración. La fórmula 3 se refiere a que la antiderivada de una suma de funciones es la suma de las antiderivadas de cada una de ellas. La fórmula 4 pues nos permite hallar la antiderivada de una variable elevada a un exponente, siempre y cuando el exponente sea distinto de menos 1. ¿Sale? Cuando tenemos un exponente que es igual a menos 1 es cuando aplicaremos la fórmula 5. Veamos un ejemplo. Si yo necesito determinar la antiderivada de la función 3x a la quinta con respecto a x, ¿cómo procedo? Bueno, procedo primero a usar una propiedad que me indica que cualquier constante que multiplique a una variable la puedo mandar fuera del signo de antiderivación. Entonces, es por eso que este 3 lo escribo afuera del signo de antiderivación. Y ya aplico la fórmula que me permite hallar la antiderivada de x a la 5. ¿Te acuerdas? Que era el caso con, bueno, un orden inverso a la de derivación. ¿Qué hacía? Al exponente le sumo 1. Y esa misma expresión que con el 1 sumado, pues lo escribía como un factor que divide, ¿sí? Más la constante de integración. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 que multiplica a x a la 6 sobre 6 más la constante de integración. En este caso, yo puedo simplificar. Puedo extraer tercera en el numerador y tercera en el denominador, y me quedaría ¿quién? Un medio. ¿Un medio de quién? De x a la 6 más la constante de integración. Veamos otro ejemplo más. En este caso te muestro cómo poder obtener la antiderivada de una función que tiene un exponente fraccionario. Bueno, nuevamente, ¿qué hacemos? Al exponente le sumo una unidad, y esa misma expresión la escribo en el denominador, ¿sí? Es muy fácil si tú te imaginas que en el lugar de 1 lo puedes escribir como 1 sobre 1, o ¿por qué no? Lo puedes escribir como 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque finalmente 3 sobre 3 es una unidad, que es esta unidad y que es esta unidad, ¿sale? Entonces, ya es muy fácil. Ahora, en el exponente que tendrías 4 tercios sumados con 3 tercios, pues te quedarían ¿cuánto? 7 tercios. Aquí, la división está indicada en esta línea, ¿no? Entonces, le pongo denominador 1 a la expresión que se encuentra en la parte de arriba y aplico mi regla del sándwich, ¿no? ¿Qué decía mi regla del sándwich? Extremos por extremos se multiplican y van al numerador. Medios por medios se multiplican y van al denominador, ¿sale? Entonces tendría 3 por x a la 7 tercios, aquí está escrito, y 1 por 7 me da 7, aquí está escrito. Y no hay que olvidar que tengo que escribir la constante de integración. Veamos un ejemplo más. ¿Qué pasa cuando tengo que obtener la antiderivada de una función con radical? Bueno,
en algunos casos. Acá solo te voy a presentar el caso sencillo y más adelante veremos cómo se resuelven casos donde se encuentra una complicación mayor. ¿Sale? Entonces tenemos que hacer uso de mis leyes de los exponentes o mis leyes de los radicales. Recordemos que la raíz cuadrada de x la puedo escribir como x a la 1 medio, ¿no? ¿Sí? Porque acá tiene exponente 1 y el índice de la raíz es un 2, que no se escribe, ¿sí? Y entonces la raíz cuadrada de x la puedo escribir como x a la 1 medio. ¿Ok? Ya sé cómo obtener la antiderivada. ¿Qué sería? Escribo la x, al exponente le sumo una unidad, y esa misma expresión que aparece como exponente la escribo como denominador. Bueno, otra vez, ¿por qué no en el lugar de escribir 1 sobre 1, escribo 2 sobre 2? Sigue siendo una unidad. Pero hacerlo así me permite un medio sumarle 2 mitades. Y una mitad más 2 mitades me da precisamente 3 mitades. Entonces en el exponente aparecerían 3 mitades y en el denominador aparecen ¿cuánto? 3 mitades. Nuevamente, mi signo la raya de la división está acá, y entonces le agrego denominador 1 a la expresión que se encuentra en el numerador y aplico nuevamente regla del sándwich. Extremos por extremos se multiplican y van al numerador, medios por medios se multiplican y van al denominador. Y entonces tendría 2 multiplicando a x a la 3 mitades, me quedaría 2 por x a la 3 mitades, y 1 por 3 me quedaría este 3. ¿Sale? Más la constante de integración. Y con eso terminaría este ejercicio. Vayamos con uno más. Bueno, tengo nuevamente una expresión con exponente fraccionario. Tengo que obtener la antiderivada de la raíz cúbica de x a la 5. Nuevamente aplico lo mismo que apliqué en el ejercicio anterior y lo escribo como un exponente fraccionario. La raíz cúbica de x a la 5 la puedo escribir como x a la 5 tercios. Acuérdate que el índice del exponente se escribe en el numerador y el índice de la raíz se escribe en el denominador. Bueno, nuevamente aplico mi fórmula de antiderivación. ¿Qué hago? Al exponente le sumo 1 y esa misma expresión que resulta como exponente la escribo en el denominador. ¿Sí? Bueno, nuevamente 5 tercios sumados con un entero es más fácil si lo pienso como 5 tercios sumado con ¿quién? Exacto, con 3 tercios. 3 tercios es un entero, lo mismo que 1 sobre 1 es un entero, que es lo que se le suma a ese exponente, ¿no? Ahora ya es muy fácil. 5 tercios más 3 tercios, ¿cuánto me da? 8 tercios. El resultado de sumar 5 tercios más 3 tercios son 8 tercios. Y eso es el exponente y eso es el denominador de mi expresión. Nuevamente le pongo denominador 1, le escribo un denominador 1 para que yo pueda aplicar mi regla del sándwich. Extremos por extremos se multiplican y van al numerador, medios por medios se multiplican y van al denominador. ¿Sí? Y entonces el resultado o la antiderivada de la raíz cúbica de x a la 5, ¿quién es? 3x elevado a la 8 tercios dividido entre 8 más la constante de integración. Veamos un ejemplo más. En esta ocasión, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es una expresión que nuevamente tiene un radical, pero este radical se encuentra en el denominador. Entonces, ¿cómo procedemos? Procedemos a la expresión subradical la podemos representar como el producto de dos radicales. ¿Por qué? Porque la raíz de un producto es igual al producto de las raíces. ¿Sí? De esta manera, todavía puedo hacer alguna transformación antes de antiderivar. La raíz cúbica de x la puedo escribir como x a la 1 tercio, ¿no? Acuérdate, el exponente va al numerador y el índice de la raíz va al denominador. Bien, todavía puedo seguir haciendo transformaciones y esta
x a la 1/3 que está o tiene signo positivo en el denominador, la voy a escribir en el numerador cambiándole el signo al exponente, como lo aprendimos a hacer cuando trabajamos leyes de los exponentes, ¿sí? Todavía se ve bastante complicada esta expresión, pero finalmente debemos de tener en cuenta que este 2 y esta raíz cúbica de 3 son constantes, y esas constantes las puedo escribir fuera del signo de integración, que es lo que hago acá. El 2 que multiplica a esta variable lo escribo afuera, y 3, o la raíz cúbica de 3, que ahora la estoy escribiendo como 3 a la 1/3, también la estoy escribiendo fuera del signo de la antiderivada. Bien, ya aparece una expresión un poco más sencilla. Todavía más. Nuevamente este 3 a la 1/3 ahora lo escribo en el numerador como 3 a la menos 1/3. ¿Sí? Si era positivo su exponente en el denominador, entonces ahora lo escribo en el numerador con signo negativo. Ahora sí ya puedo obtener la antiderivada de x a la menos 1/3. ¿Quién es la antiderivada de x a la menos 1/3? Bueno, aplico mi regla y al exponente le sumo una unidad, y esa misma expresión la escribo en el denominador. Como tengo a la menos 1/3, en el lugar de escribir 1 sobre 1, pues me conviene escribirlo como 3 sobre 3, que sigue siendo una unidad. 3 sobre 3, 3 sobre 3. De esta manera, ya es muy fácil, menos 1/3 más 3/3 me va a dar como resultado ¿cuánto? Efectivamente, 2/3. El exponente será 2/3 y el denominador será 2/3. Acuérdate que me conviene escribirle el denominador 1 aquí para que yo pueda aplicar la regla del sándwich. Extremos por extremos se multiplican y van al numerador, medios por medios se multiplican y van al denominador. Bueno, están hasta acá. ¿Sí? Hasta aquí, hasta aquí. ¿Sale? Esta es la misma constante que tienes acá. Y ahora que tenemos que la antiderivada de esta expresión es 3x a la 2/3 sobre 2 más una constante multiplicado por toda esta constante. ¿Sí? Se ve complicado, pero todo es cuestión de practicar. Veamos un ejemplo más. En este caso aparece una suma en el numerador como parte del integrando, ¿sí? Pero como el denominador está compuesto de una sola x, entonces esta expresión la puedo representar como una suma de dos expresiones, ¿sí? En ambas expresiones el denominador es x. Y ahora, ¿qué aplico? Aplico la fórmula de antiderivación de una suma. La antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Y entonces, bueno, antes de antiderivar, ¿qué hago? Esta x que tiene exponente 1, la escribo en el numerador cambiándole el signo al exponente. Esta x que tiene exponente 1, la escribo en el numerador cambiándole el signo al exponente. Simplificando x a la 4 por x a la menos 1, recuerda que para multiplicar potencias de la misma base se escribe la misma base y se suman los exponentes. Se suman o se restan de acuerdo a su signo. ¿Qué tendría? 4 menos 1 me da 3. Y aquí 1 menos 1, pues me quedaría x a la 0. ¿Y quién es x a la 0? 1. Y 1 multiplicado por 2 es que me da este 2. ¿Sí? Acuérdate, x a la 0 es 1. Bueno, y ahora ya es muy fácil. Ahora sí aplico que la integral de una, o la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Obtengo la antiderivada de 3x al cubo y obtengo la antiderivada de 2 con respecto a x. La antiderivada de 3x al cubo, ¿quién es? 3 por x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, mientras que la antiderivada de 2x
perdón, de 2 con respecto a x es 2x. Observa que aquí en el lugar de escribir un C1 más C2, o sea, que sería la constante de la primera más la constante de la segunda, estoy escribiendo una k, que finalmente también es una constante. Simplificando esta expresión, que tendría 3 más 1 me da 4, 3 más 1 me da 4, y entonces la antiderivada de 3x al cubo más 2 con respecto a x sería 3x a la 4 sobre 4 más 2x más una constante de integración que resultó ser la suma de la constante de esta expresión y la constante de esta expresión. Veamos un último ejemplo. Tengo nuevamente una expresión que involucra una suma, pero también involucra una expresión con raíces. Hago lo mismo, separo esa expresión en la suma de dos expresiones con el mismo denominador, ¿sí? Nuevamente, pero aquí ¿qué hago? 3x a la 4 entre x a la 1, bueno, escribo el mismo 3, y para dividir potencias de la misma base, ¿qué hago? Escribo la misma base y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. 4 menos 1 es que me da este 3. Mientras que en el otro, ¿qué sucede? Escribo 2, en lugar de escribir la raíz de x, escribo x a la 1 medio, que queda dividido entre x. Nuevamente, esta x que tiene exponente 1 en el denominador, la escribo en el numerador con exponente negativo, menos 1. Y ahora ya puedo simplificar esta expresión. 2 por 1 me va a dar 2, y x a la 1 medio por x a la menos 1, bueno, x a la 1 medio por x a la menos 1, este menos 1 lo estoy escribiendo como ¿quién? Como menos 2 sobre 2. Y ahora, ¿qué pasaría? X a la 1 medio por x a la menos 2 medios me va a dar ¿cuánto? Efectivamente, x a la menos 1 medio, ¿no? Menos 2 mitades más una mitad me queda menos una mitad. Y ahora sí, ya puedo obtener la antiderivada de esta expresión, la antiderivada de esta expresión y agregarle la constante de integración de ambas. Antiderivada de 3x al cubo sería 3 por x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Antiderivada de 2x a la menos 1 medio sería aquí en 2 por x a la menos 1 medio más 1 por menos 1 medio más 1. Y menos una mitad más 1, ¿cuánto me va a dar? Una mitad. Tanto en el numerador como en el denominador. Aquí me conviene escribir, bueno, este 3 finalmente lo puedo pensar como 3 por x a la 4 me va a dar 3x a la 4, 1 por 4 me va a dar 4, y aquí aplicando la regla del sándwich, extremos por extremos irán al numerador, y medios por medios irán al denominador. ¿Sale? Entonces sería 3x a la 4 sobre 4 que está escrito acá, 2 por 2 me daría este 4 y 1 por 1 me daría este 1 que no se escribe, ¿sí? Y la constante de integración. Bueno, espero que este video te ayude a clarificar cómo hacer tus ejercicios del día de hoy, y poco a poco esto irá incrementando su grado de dificultad. Es importante que esto te quede claro. Hasta la vista. Buen día.